Vamos a limitar a Dios para un renglón de ciertas personas, creyendo que solamente Dios hace y actúa a través de ellos, cuando la Biblia enseña todo lo contrario, que el que tiene el poder se llama Dios, y que como la hermana citaba la palabra que dice donde hay dos o más reunidos en el nombre de Jesús, que allí está Él. Entonces yo siempre digo que donde Dios está, algo se está cocinando. Bendito sea Dios. Amén. Si Dios está en este lugar, van a ocurrir señales y prodigios. No porque Anthony Rodríguez esté al frente, sino porque Dios es quien hace la obra. Amén. Amén. Yo quiero ir a la palabra. Vamos a ir al Evangelio en este día de hoy. Aquellos que trajeron la Biblia y los que no están multados. Vamos a tener que multar mucha gente. No le gusta andar con la palabra. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, versículo del 18 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo del 18 en adelante. Quiero pedir que por favor se pongan de pie. Lucas capítulo 7, versículo del 18 en adelante. Vamos a proclamar la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan tuvo noticias de todas estas cosas, pues sus seguidores se las contaron. Llamó a dos de ellos y los envió al Señor a preguntarle si él era de veras el que había de venir o si debían de esperar a otro. Los enviados de Juan se acercaron pues a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si tú eres el que había de venir o si tenemos que esperar a otro. En aquel mismo momento Jesús curó a muchas personas de enfermedades y de sufrimientos y de los espíritus malignos y dio la vista a muchos ciegos. Luego le contestó: vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso aquel que no pierda su fe en mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se pueden sentar? Bendito sea el Señor. Esto es muy interesante, este texto, ya que la persona que manda a preguntar, si se fijaron quién era, Juan. Juan manda a preguntar que si Jesucristo era el que había de venir o si tenían que esperar a otro. Y esto es muy interesante, porque Juan es la persona que, como quien dice, el primero en reconocer que Jesucristo era el Mesías. Él cuando lo vio dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. No soy digno ni siquiera de desatarle la sandalia. Juan fue el mismo que bautizó a Jesucristo, que vio la manifestación en persona de la Santísima Trinidad. Escuchó la voz del Padre, vio descender al Espíritu Santo en forma de paloma sobre la segunda persona de la Trinidad. Tuvo un coloquio en ese momento con el Dios Trino y escuchó la voz del Padre que decían: este es mi Hijo amado, mi elegido, escúchenlo. Decía la voz de Dios. Entonces Juan, habiendo tenido esta experiencia, yo creo que Juan ya estaba convencido de que Jesús era el Mesías. Pero ahora Juan estaba en la cárcel, estaba detenido, y lo invadió algo que muchas veces nos invade a nosotros: la duda. Y la duda es sinónimo de desconfianza o falta de fe. Juan ahora se empieza a preguntar día a día entre esos barrotes, se preguntaba: ¿y será este el Mesías? ¿Será que ha llegado la hora ya de que yo muera? ¿Será que este era el que venía después de mí? ¿Y si no es este? Y yo aquí que estoy tranquilo creyendo que ya es el final. No, pero es que hay muchos rumores que dicen que está haciendo muchas cosas allá afuera, que si hace milagros, que si el mensaje que él predica, sus conferencias,
son sabias, son mensajes muy convincentes que tienen a todos los maestros de la ley y fariseos haciéndose preguntas. El hombre tiene la sabiduría de Dios, pero ahora yo no sé si es o no es. Y cualquier cosa que Jesús hacía, llevan los discípulos de Juan y se le informaban. Pero Juan no se aguantó, él dijo, no, yo necesito saber. Vayan y pregúntenle si él era el que tenía que venir o si aún hay que esperar a otro. Y van los discípulos, van y le cuestionan a Jesús y le hacen la pregunta. Y Jesucristo quizá estaba reunido en una multitud, como acostumbraba siempre sus reuniones. La Biblia enumera en ciertos casos 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Los teólogos dicen que eran entre 10,000 a 12,000 personas que estaban siguiendo a Jesucristo. Imagínate esta multitud, ellos llegan y le comentan a Jesucristo, el Señor no les dice nada, ahora se voltea a hacer lo que tiene que hacer y empieza a hacer la obra, sana al enfermo, levanta al caído, empieza a hacer la obra el Señor, y luego se voltea a ellos y le dice, díganle a Juan lo que ustedes han visto y han oído. No le dijo sí yo soy o no yo no soy. Con esta palabra Juan debía de reconocer que Jesucristo era el Mesías, ya que en el Antiguo Testamento se hablaba de que señales iban a seguir el Mesías, que estas señales eran manifestación de que Él era el Hijo de Dios y por ello el poder de Dios le acompañaba. Aquel día que leyó el rollo en la sinagoga citando el profeta Isaías, que decía, el Espíritu del Señor me ha ungido para llevar la buena nueva, desatar a los cautivos, sanar a los enfermos. Eran estas señales que estaban supuestas a acompañar al Mesías. Era parte de la misión de Jesucristo, sanar a los enfermos, levantar, revivir a los muertos, era parte de su misión. Y hoy en día muchas personas esto incluso lo quieren sacar del Evangelio. Quieren sacar a ese Dios que todo lo puede. Y hoy en día estamos manifestando a un Dios con muchas limitaciones. A un Dios tradicional, un Dios solamente que lo hablamos. Sí, Dios existe, Dios es una realidad, Dios es bueno, Dios es amor. Pero de ahí no queremos pasar. ¿Sabe? Dios es todo eso y también es un Dios todopoderoso, bendito sea el Señor, amén. Amén. Entonces, sabiendo eso, que Dios todo lo puede, Jesucristo hacía estas obras para enseñar y levantar la fe de un pueblo. Él acompañaba la palabra que él predicaba, lo acompañaba con señales y prodigios. Antes de Jesucristo ascender al cielo, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo del 15 en adelante, Jesucristo le va a decir a los discípulos lo siguiente. Le dijo, y estas señales acompañarán a los que crean. ¿A quién dijo? A los que crean. A los que crean. En mi nombre, en el nombre de Jesús, harán estas señales. Impondrán la mano sobre los enfermos, estos sanarán, tomarán en su mano serpiente, no le hará daño, tomarán veneno, no les pasará nada, echarán fuera demonios. Empieza a enumerar señales que le acompañarán a los creyentes. Una vez más, ¿y qué estamos haciendo nosotros? Estamos separando eso y solamente se lo estamos dejando a algunas personas especiales. Que lo haga X persona porque tiene el don, porque ese tiene la unción, porque Dios está con él. ¡Ay, qué lindo predica! ¡Ay, si usted lo oyera! ¡Ay, pero cómo habla! ¡Ay, qué oración más bella hizo anoche en el grupo! Hermana, vaya. ¿Sabe? Nosotros estamos llamados, mi hermano, a ir también a proclamar a Dios. ¿Por qué hoy la evangelización está tan lenta? En la Biblia solamente quedaban 11 hombres luego que Jesucristo subió al cielo. 11 apóstoles más algunos discípulos que le acompañaban. El día de Pentecostés habían 120 hermanos reunidos. Y mira qué provocó el deseo de ellos llevar la buena nueva, que 2000 años después, aquí hoy estamos reunidos hablando de lo que ellos escribieron, hablando de los hechos que ellos hicieron. 120 personas solamente. Arrancó con 11, Jesucristo escoge 12, luego Judas fallece, solamente quedan 11. Y estas 11 personas tomaron a tal responsabilidad el hecho de llevar el Evangelio, que 2000 años después hoy en día lo seguimos hablando.
Y nosotros, mira, ya vemos más de esa cantidad. Pero si nos ponemos a mirar, la evangelización hoy en día está siendo menos eficaz. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo verdaderamente que el Dios que acompañó a los discípulos también nos acompañará a nosotros. ¿Saben, mi hermano? Los lugares donde usted y yo llegamos deben de convertirse en lugares de bendición. En el Antiguo Testamento, Abraham, el padre de la fe, en una ocasión, estando con su sobrino Lot, en Génesis, habla que él y ellos llegaron a tener tal cantidad de ganados, de animales, de posesiones, y llegó el punto que ya sus empleados estaban peleando, los sirvientes, uno con otro, y tomaron la decisión, por el bien de cada uno, de separarse. Y Abraham era el mayor, Abraham era el tío de Lot. Y Abraham le dice a Lot, escoge tú, si te vas al norte, yo me voy al sur. Si te vas al sur, yo me voy al norte. O sea, era una separación total. Y Lot empieza y dice que miró toda la llanura del Jordán, que había río, lago, todo el pasto verde. Dice la Biblia que parecía como un paraíso. Y lo dijo, bueno, me salvé yo. Si el viejo Abraham me dejó escoger, me salvé. Yo voy a escoger lo mejor. Y escogió ese lugar, que más adelante el lugar que Lot escoge se va a convertir en Sodoma y en Gomorra. El lugar que parecía el mejor por lo que se veía, luego se convierte en el peor lugar. Abraham se queda en Canaán. En ese momento Canaán era una tierra desértica, era un desierto. No había muchas cosas que buscar allí. Y Abraham se quedó allí. Abraham se quedó tranquilo y confiado, porque él sabía que a donde él fuera, Dios iría con él. Él sabía que no estaba solo. Y por eso le digo a Lot, escoge tú primero. Yo sé que a donde yo me mueva, Dios se mueve conmigo. La tierra que Abraham escoge, o donde se queda, más adelante se va a convertir en la tierra prometida. Aquella tierra que Dios le va a entregar a los israelitas como la tierra de la promesa. Es decir, que los lugares a donde nosotros llegamos, mi querido hermano, por el hecho de Dios estar con nosotros, se deben de convertir en lugares de bendición. Amén. Amén. Yo recuerdo que yo trabajaba ahí en New Jersey, en un lugar, y tan pronto llegué, había un amigo que él era supervisor de una área, y entramos a trabajar ahí, y cuando luego al tiempo, la compañía estaba en un mal estado, todo estaba bajando, la producción, una compañía que depende de otras que le compren, y bueno, estaba bajando todo, y llegó el momento que mi amigo me dice a mí, Anthony, ¿qué tú crees que si hablamos con la jefa para que oremos todos los días acá? Y yo le digo, por mí no hay ningún problema, si ella lo permite, aquí son muy estrictos con eso, no les gustan identificar creencias ni nada de eso, pero habla. Y habló con ella le dijo que sí, que no había ningún problema. Ella la señora de la Dominicana, le dijo, sí, también no hay ningún problema. Ahora necesitamos todas las ayudas que puedan llegar. Oren, oren, no hay ningún problema. Empezamos a orar, apenas nosotros dos al principio, nos parecíamos los locos de la compañía. Luego poco a poco se empezaron a integrar algunos, le empezamos a explicar lo que íbamos a estar haciendo todos los días al iniciar el trabajo. Y poco a poco se empezaron a integrar. Llegó un momento que ya todos estaban orando, a excepción de algunas personas que no compartían la fe. Siempre terminábamos rezando el Padre Nuestro y el Ave María. Ellos decían, esos son católicos y nosotros no creemos en esas cosas. Y no oraban con nosotros, pero la gran mayoría y siempre estábamos orando. Y poco a poco el trabajo empezó a crecer, empezó a llegar más trabajo. Y la jefa siempre nos decía, mira, no dejen de orar, ya es ley. Todo el mundo hizo una reunión, aquí todo el mundo antes de iniciar el trabajo, vamos a orar. Yo incluso cuando llegue temprano me voy a poner aquí con ustedes a orar y vamos a orar todos nosotros, bendito sea el Señor. Hermano, es lo que Dios hace. A nosotros nos toca dar el primer paso, es lo que siempre le vivo diciendo cuando vengo acá. Dar el primer paso, a los demás le toca a Dios. Él le dijo, estas señales acompañarán a los que crean. Lo acompañarán, no dijo, las señales irán delante de los que creen. No, lo acompañarán. Es decir, que yo voy caminando y las señales van caminando conmigo. Yo me muevo a la izquierda y las señales que Dios promete van caminando conmigo. Pero si yo me detengo, las señales se van a detener.
¿Cómo vamos a ver poder de Dios si no creemos en Él? ¿Sabe? Lo estamos limitando a Dios lo estamos encerrando en una burbuja, inclusive dentro de la renovación. A Dios le estamos dando